Continuamos en Café Sin Rosca, damos la bienvenida a la asambleísta Mireya Pazmiño, con quien vamos a conversar sobre lo sucedido ayer y lo que se viene el día de mañana. Estimada asambleísta, muy buenos días. Ayer se conformó una nueva mayoría, hubo ya la elección de las autoridades en este periodo de transición que hay siempre cada 2 años. Bueno, ¿qué expectativas hay de esta nueva mayoría? ¿Se hará con celeridad? ¿Se trabajará? ¿Se recobrará el prestigio de la Asamblea Nacional? Muy buenos días, estimada asambleísta. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación a Hoja de Ruta. Y sí, el día de ayer se vio muy fortalecida la mayoría que ya lo veníamos teniendo desde hace casi más de un año, ¿no? Desde que el señor Virgilio Saquicela ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ayer quedó demostrado con estas nuevas autoridades, todos casi con votaciones por encima de los 96 votos, para seguir avanzando en todo lo que es el proceso de legislación y también de control político y de fiscalización. Estimada asambleísta, esta muestra, esta votación, porque ninguno de los miembros del CAL ayer elegidos tuvo una votación menor a 94 votos. ¿Esto podría avisorarse como que se tienen los votos para el juicio político? Claro que sí. El día de ayer igual las personas que estaban en la mayoría, esperemos sean las mismas votaciones para el juicio político, estaban de todos los sectores independientes, bancada del PCC, bancada de UNES, de la ID, de igual manera parte de la bancada de Pachacuti, y veamos que el día de mañana comenzamos con el juicio político a Guillermo Lasso Mendoza, y el día sábado, que se presume va a ser la votación, se tenga más de los 92 votos. La presión del país, la presión de cada una de las provincias están haciendo efecto, y como le dije, esperemos que conscientemente los colegas legisladores estén votando a favor de la censura y la destitución de Guillermo Lasso Mendoza. ¿Cree usted que es posible en estos momentos una muerte cruzada? Porque ayer los grandes medios, los opinólogos de redes sociales hablaban de que ahora sí ya suena el decreto. Bueno, esto viene diciéndose desde que empezó el gobierno, pero ¿será que ahora el señor presidente, para evitar el juicio político, ponga este decreto? Mire, puede ponerlo en cualquier momento, la Constitución le permite. Él solamente firma el decreto y disuelve la Asamblea Nacional, pero debe cumplir con algunos parámetros, entre ellos que la Asamblea o los legisladores se hayan atribuido las competencias. Eso tiene que ser calificado por la Corte Constitucional. Luego, que el país debe estar en grave crisis política y conmoción social, y en ese sentido la Corte Constitucional, al dar paso al juicio político, mencionó que no había ninguna de estas dos cosas. Y la tercera es que nosotros por varias ocasiones impidamos el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que no es así. Todos los ministros que estuvieron en la Comisión de Régimen Económico para ver de la ejecución manifestaron que en ningún momento ha habido bloqueo de parte de la Asamblea para que se desarrolle el plan presentado por el gobierno. No prevé la Constitución que cuando se está siguiendo un juicio político, un proceso de fiscalización al presidente, se envíe la muerte cruzada. O sea, eso no cabe. Eso es antiético. Sabemos lo que es el presidente Guillermo Lasso Mendoza, pero yo creo que tampoco él en estos momentos vaya a enviar la muerte cruzada. Son 6 meses que estaría él gobernando y el país no aguantaría más. Los ecuatorianos saldrían a las calles porque es un presidente que ha demostrado no generar política pública, generar decretos. Con estos decretos destrozan el bienestar social, con estos decretos favorece a la banca pública, con estos decretos favorece al mercado, más no a una reactivación económica, más no favorece a la educación, a la salud. En ese sentido, yo creo que el presidente está consciente de todo aquello, y solamente son amenazas, como pretendiendo tener votos a favor de él. Tal vez ya no le esté funcionando la chequera o el reparto de puestos, y viene con la amenaza de la muerte cruzada hacia los asambleístas. Estimada asambleísta, en este proceso de juicio político usted ha sido una víctima, porque usted ha sido atacada por todos lados, prensa, le ha atacado a sus propios colegas, asambleístas.
Inclusive en la comparecencia, en esta sustentación de pruebas, asomó la ex secretaria de la comisión, quien había declarado en contra suya. Sin embargo, hoy nos enteramos de que ella es funcionaria de este gobierno. O sea, da a la idea de que hay favores que se pagan para atacar a los asambleístas. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, rechazo contundentemente, no son unas personas miserables, son unas personas que no se han podido comportarse lo que es en realidad administrar el poder, no han podido dar respuestas por ningún lado y en este proceso de juicio político en verdad es una violencia de género, una violencia política, un ataque brutal que se ha tenido de parte del gobierno, no ha podido defenderse con pruebas, no ha podido defenderse técnicamente, no ha podido defenderse políticamente. Toman a una ex secretaria de la Comisión de Régimen Económico a la cual yo presido, manifiesta que primero que este informe que se sacó de la comisión iba a favorecer al presidente, luego ven, lo leen, saben que por ningún lado van a favorecer al presidente, mejor se le está advirtiendo al presidente que revise cada uno de los contratos de la empresa pública Flopec, luego le contratan a esta ex secretaria porque en la comisión ella filtraba información al gobierno, filtraba información a personas de Petroecuador, filtraba información al señor Fernando Villavicencio y por eso se le retiró, se le pidió que presente la renuncia y se retire. Esta clase de persona le coge el gobierno, pide que manifieste que el informe que supuestamente iba a favorecer al presidente, ahora el informe diga que no ha sido elaborado en la comisión, que ha sido enviado a través del WhatsApp, con esta clase de argucias, mentiras. Entonces, en ese sentido, luego le vemos a esta señorita que va a la Asamblea Nacional, ¿sí?, a mentir, a calumniar a mi persona, a calumniar también el trabajo de la comisión y de los comisionados, y ahora aparece como la nueva gerente, no sé, algo de política pública en el Ministerio de Gobierno. Ni las formas guardan este señor Cucalón, el presidente, envíen a otro lado, ¿no? Pero le llevan al Ministerio de Gobierno. Tenemos nosotros toda la documentación de respaldo, los documentos entregados físicamente a través del DTS, de los medios electrónicos de la Asamblea Nacional, y ha sido presentado en la Fiscalía y se le está pidiendo también de igual manera se siga otro proceso por todas estas calumnias, estas mentiras que esta señorita ha ido a decir en la Asamblea Nacional. Pero imagínense, esa es la forma de actuar de un gobierno, no de defenderse de una manera técnica, jurídica y política, sino simplemente de ir a mentir al país. Desde un inicio es un gobierno de mentiras, es un gobierno de traición, es un gobierno inepto, es un gobierno indolente que no ha podido mantener su palabra, su plan de gobierno, no ha podido responder al país para una buena reactivación económica, para que exista educación para los jóvenes, exista salud. Estamos con las calles llenas de sangre porque tenemos un gobierno que tampoco ha podido generar política pública para nuestra seguridad. En ese sentido, rechazo todas las acciones del gobierno. O sea, un gobierno que busca mentir constantemente a la ciudadanía y no defenderse políticamente, jurídicamente, técnicamente, de una manera ética, de una manera transparente. Es un gobierno, como le dije, indolente, inepto y mentiroso. Estimada asambleísta, cambiando un poco de tema y regresando al tema de ayer, las comisiones tienen que reestructurarse. ¿Usted aspira a la reelección de la presidencia de la Asamblea, de la Comisión de Régimen Económico? Se está hablando con la nueva mayoría que cómo quedaría reestructurada las comisiones. Todavía no nos hemos reunido. Yo creo que tal vez hoy en la tarde o mañana vamos a tener la reunión igual de todos quienes conformamos la mayoría y ver cómo queda de mejor forma estructurada, ¿no?, las comisiones. No le podría adelantar nada porque todavía desconocemos de aquello. Para el día de mañana, la expectativa de que vaya el señor presidente a defenderse y también en este caso, escuchar a sus interpelantes. ¿Usted cree que todo se realice con normalidad? ¿Esperamos eso? ¿O creen que pueden incidentar aquellos que se sienten excluidos ahora de la Asamblea? Porque ayer escuchaba en la intervención del señor Flores, que es de la bancada de BAN, que se han sentido excluidos y entonces
ellos van a hacer harta oposición, como bien dijo el señor Flores. Bueno, ellos son de la bancada gobernista, ellos son los abogados del presidente en la Asamblea Nacional, van a pretender incidentar, van a salir con discursos mentirosos, agresivos, con violencia, porque esa es la costumbre de ellos, ¿no? Durante la defensa se ha visto también esta clase de discursos, y en ese sentido la mayoría se va a mantener en la Asamblea Nacional. Si por si acaso pretendan apelar la presidencia de la Asamblea, creo que los votos suficientes para sostenerla, y el colega legislador, el presidente Virgilio Saquicela, ha sabido manejar bien todo el proceso administrativo en la Asamblea Nacional, ha sabido mantener el orden también y la democracia, que es lo más importante. El día de mañana esperemos vaya el presidente de la República a la Asamblea a rendir su versión, a presentar sus pruebas, y manifestar si es o no es responsable político de todas sus actuaciones, en especial del delito de peculado, que ya dio paso a la Corte Constitucional, ¿no? Por más mínima o grande que sean las pruebas que existe de delito de peculado, nosotros lo que debemos ver en la Asamblea Nacional es si hay la responsabilidad política del presidente sobre estos delitos de peculado, porque tratan de confundirnos, piensan que nosotros los asambleístas somos jueces penales y que nosotros debemos revisar en dónde en realidad está el peculado. Eso lo tendrá que hacer la justicia ordinaria, luego tendrá que hacerlo la fiscalía, porque yo ya le puse también una denuncia penal al presidente, tendrá que revisar los jueces, pero nosotros tenemos que revisar si el presidente en verdad políticamente es responsable de estos delitos de peculado que se dieron en las empresas públicas, especialmente en un solo contrato que nos limitó la Corte también, en el contrato con Amazonas Tankers. Que pruebas hay suficientes, César, por todos lados, y con un solo decreto el presidente le dio todos los superpoderes a su hombre de confianza de más de 20 años en el Banco de Guayaquil, y le otorga que el señor haga lo que sea en las empresas públicas a través de este decreto, por ende el presidente directamente, porque violó aparte la ley, violó aparte la Constitución, es responsable político. No solo de peculados, sino también de todos los delitos que están dando en la y para eso es un juicio político, para encontrar responsabilidad política, porque, verá, yo digo, yo no soy experto en leyes, pero claramente la responsabilidad política está en la firma del decreto 107, cuando nombra a un delegado, todas las facultades del presidente, sin cumplir ni siquiera los mínimos requisitos para ocupar ese cargo, que es el señor Luque Lecaro. Y aparte de eso hay los audios de la posta que hablan de que el señor Luque Lecaro estaba haciendo otra cosa, más no dirigir las empresas públicas. Lo que estaba haciendo es negocios de ahí adentro. Entonces ahí está la responsabilidad política. Llevarse la plata, y ellos mismos dicen, hermano, aquí eso ha sido una mina de diamantes, la empresa pública Flopec. Están llevando la plata por quintales. Entonces ya no quiere que se lleven otros la plata por quintales, sino llevarse ellos la plata por quintales. Y eso es lo que han hecho. Y esto a vista, conocimiento del presidente de la República. Quien, aparte de un delito de peculado, también yo le he puesto una denuncia penal por delincuencia organizada. La principal cabeza de esta delincuencia es el presidente Guillermo Lazo Mendoza, quien estructuró todo. Comenzó dando los decretos, violando la ley, poniéndole a una persona, estructurando dentro de las empresas públicas toda una red de corrupción, toda una delincuencia organizada, no solamente es la empresa pública Flopeg, es CNL, es Petroecuador, CNT, o sea, hemos visto todas las denuncias que han salido. Miren lo que pasó en aduanas también, hasta ahora no avanzan con el caso Danubio, claro. No avanzan con el caso Encuentro, no hacen absolutamente nada con el caso León de Troya, no sé qué es lo que está pasando en la justicia. Eso sí, habrá que pedir que comiencen con todas las investigaciones, con los allanamientos que deben darse, con las comparecencias, con la toma de versiones a todas estas autoridades y ex autoridades también, que muchos de ellos ya se han ido del país, ya se han fugado, y a otros les han matado, les han silenciado, les han callado, porque saben que son los principales testigos de todas estas mafias involucradas dentro del gobierno de Guillermo Lazo Mendoza.
Totalmente. Estimada asambleísta, yo quiero primero expresarle mi solidaridad ante todos los ataques que usted ha recibido en en este tiempo. Se han metido hasta con su familia, han tratado de denigrar su trabajo. Nuestra solidaridad de parte de todos quienes hacemos Hoja de Ruta, eso en primer lugar. Y segundo, agradecerle por haber estado aquí con nosotros, darnos este espacio. Sabemos de sus múltiples actividades en este momento, ahora que están preparando el juicio político, pero quiero agradecerle nuevamente a nombre de todos quienes hacemos Hoja de Ruta. Su mensaje final a nuestra audiencia, mi estimada asambleísta. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Guillermo, a Manuel, que son parte de Hoja de Ruta, por esas palabras de solidaridad. De igual manera, esperemos que el gobierno, a todas las personas que son oposición, no sigan con estas clases de argucias, no se porten de una manera miserable, se comporten de una manera ética y de una manera política. Quien es oposición no significa que es una persona que trata de ir con la persona, sino tratamos de ver que no exista más corrupción en el gobierno, en el país, en el Estado ecuatoriano. La persona de Guillermo Lasso no creo que sea importante, sino es el presidente y la clase de acciones que está haciendo el presidente de la República del Ecuador, permitiendo la corrupción, permitiendo que exista narcotráfico y que existan mafias dentro de su gobierno, y por ende afecta gravemente a todo el Estado ecuatoriano. De igual manera, permítame solidarizarme también con todos los compañeros en la Asamblea Nacional, quienes somos de la oposición y continuamente hemos sido agredidos de una manera violenta, brutal, por este gobierno. A todas las mujeres del país, de igual manera, que vean que en la Asamblea Nacional hay mujeres políticas, no tengan miedo, nosotros no nos van a quebrar, no nos van a amedrentar, nos mantendremos firmes en contra de la corrupción y en contra de cualquier política que afecte gravemente a todos los ecuatorianos. Juntas creo que vamos a vencer a este gobierno indolente, juntos todo el Ecuador. Yo llamo a la unidad, no por partidos políticos, sino a la unidad por conciencia, por todo lo que estamos pasando, y estamos vigilantes de todo el acontecer en la Asamblea Nacional, de cada uno de los legisladores, de cada uno de los asambleístas, de cuáles serán sus acciones y cuáles serán sus votaciones en respuesta al grave problema que tenemos los ecuatorianos, que se llama Guillermo Lasso Mendoza, y tener los votos para la censura y la destitución, y que luego la justicia ordinaria también se haga cargo de este problema que tenemos todos. Muchas gracias, César, por sus palabras. Gracias a Hoja de Ruta. Sigan adelante informando con la verdad desde todos los actores, sean políticos, sean actores sociales, con la verdad al país, no como otros medios de comunicación que le hacen el juego a este gobierno mentiroso y corrupto que tenemos. Gracias, César, y una bonita mañana. De igual manera, estimado asambleísta, muchísimas gracias por sus palabras también, y estamos, justamente esa es nuestra misión, ¿no? Informar con veracidad y, claro, decirle las cosas como son. Regresamos luego de este corte con el editorial, con al César lo que es del César.